que esta norma permitiría no solamente, digamos, que se pueda ser aprovechada por militares, políticos, sino también por algunos miembros de los grupos sediciosos que participaron en ese momento? Así es, señor periodista. Doctor Velasco, buenas noches. Buenas noches, señor periodista. ¿Cómo le va? Saludos a sus televidentes también. Bien, gracias por acompañarnos. Doctor Velasco, al no ser observada ni firmada por la Presidenta de la República, obviamente correspondía al Congreso de la República promulgar esta ley. ¿Qué significa en buena cuenta? Hablemos primero de la ley, luego hablamos de los casos o del caso en particular y sus repercusiones, pero ¿qué opinión le merece a usted el texto de la ley? Bueno, el texto de la ley es un texto que en realidad vulnera tratados internacionales de protección de derechos humanos y la propia Convención sobre imprescriptibilidad en casos de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, ¿no? El texto de la norma en realidad permite establecer una diferenciación en términos de prescripción de algunos delitos o de muchos delitos que son calificados como de lesa humanidad y que solamente podrían perseguirse a partir del año 2002 porque los anteriores habrían ya prescrito, ¿no? Entonces, en realidad, lo que en buena cuenta en la práctica significa es algo así como una amnistía contra aquellas personas que perpetraron graves crímenes de guerra, de ser el caso, y de lesa humanidad, como en el caso de nuestro país en la década del 80, en la década del 90 hasta el 2000, ¿no? Y que, como hemos llamado a algunos organismos de derechos humanos, en buena cuenta también es una norma sobre impunidad sobre estos casos de violaciones de derechos humanos. Es cierto, y lo he escuchado en algunos debates, que esta norma permitiría no solamente, digamos, que se pueda ser aprovechada por militares, políticos, sino también por algunos miembros de los grupos sediciosos que participaron en ese momento. Así es, señor periodista. Hubieron varios procesos en los que las personas autoras de estos graves crímenes fueron condenados en contexto de lesa humanidad, en aplicación de esta convención. Con la norma se estaría interpretando de que no se debió aplicar la convención en ese momento y por lo tanto podrían pedir que fueron juzgados y condenados en violación al debido proceso, y entre estas personas que fueron condenadas existen también altos líderes de Sendero Luminoso y del MRTA por los graves crímenes que cometieron en su accionar terrorista. La aplicación de esta norma, ¿qué significaría en buena cuenta para estos procesados, para estas personas que se encuentran de repente incluso algunos de ellos purgando condena? Bueno, significaría la libertad inmediata porque plantearían la nulidad de sus sentencias y sus procesos por haberse aplicado una norma sobre imprescriptibilidad, una convención que no se les debía aplicar según esta norma que se acaba de promulgar ayer, antes de ayer, ¿no? Entonces, cobrarían su libertad y quienes vienen siendo procesados se les cortaría el proceso, simplemente se les archivaría porque como se les está procesando en contextos de lesa humanidad, no correspondería continuar haciendo. ¿Qué es lo que sostienen los defensores de la norma? ¿Qué es lo que la motivó? ¿Qué es lo que sostiene quienes, digamos, ahora impulsan su promulgación? Bueno, lo que sostienen los defensores de la norma es que existe el principio de la irretroactividad de la ley. Las normas, una vez aprobadas, no se aplican para atrás, sino para adelante, salvo la excepción de en materia penal si la norma favorece nueva al es más condenado, beneficiosa para el procesado, ajá, ¿no? Entonces lo que ellos dicen es, la norma no se puede aplicar para atrás. La Convención sobre Imprescriptibilidad se aprobó en julio del año 2002. Por lo tanto, todos aquellos crímenes realizados con antelación no se les puede aplicar esta convención. Eso es lo que dicen ellos. Pero en realidad, todos los países que aprueban la Convención sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, ¿no?, saben perfectamente que el primer artículo de la Convención dice: no existe supuesto de prescripción alguna para ningún crimen, sea la época en que se haya realizado. O sea, es decir, todos los países, incluido el Perú, que han ratificado esta norma, desde el momento que lo ratificaban, sabían que estaban aceptando y que ninguna norma de su derecho interno podía
contrariar este artículo primero, donde ellos aceptan que ningún crimen de esta naturaleza es prescriptible. Todos los crímenes deben perseguirse, sea el año en que se hayan realizado. 2002, 1988, 1980, lo sabían perfectamente eso. Ahora no pueden venir a decir, no, hay que hacer una interpretación sobre la convención, como esta se ratificó en el 2002, para adelante se tiene que aplicar. Mentira. La convención lo dice en su artículo 1 y además la convención de Viena, que es el tratado de tratados, porque es a partir de esta convención de Viena que se interpretan los tratados, dice, no es posible que una norma de derecho interno, como esta ley que acaba de promulgarse, pueda contrariar un tratado internacional y menos de derechos humanos. Más allá de la discusión propia de la norma, ratificada o no por un Estado, ese derecho y ese conjunto de derechos ya existían porque son inherentes al ser humano, ¿correcto? Exacto. Usted me preguntaba qué es lo que decían los defensores, ¿no? Ahora me pregunta en realidad qué es lo que significa una norma de esta naturaleza. Los delitos de lesa humanidad suponen la protección del derecho de la humanidad. Ajá. Es decir, por el solo hecho de existir, incluso por crímenes cometidos anteriormente, las personas deben ser procesadas si son responsables de esos crímenes anteriores a la existencia de la norma. Los delitos de lesa humanidad afectan el derecho del jus cogens, el derecho de la humanidad. Por lo tanto, no puede haber. Es tan grave la comisión del evento delictivo que afecta no solamente a la víctima directamente afectada, digamos, valga la redundancia, sino que afecta también a la humanidad en su conjunto y por lo tanto no se puede tolerar que exista prescripción. Entonces, por el solo hecho de ser humano, si se cometió un delito en mi agravio de carácter de lesa humanidad, ese delito tiene que perseguirse, sancionarse y condenarse a la persona que corresponda, asumió la responsabilidad de un acto delictivo de esta gravedad. Promulgada la ley y ya con su entrada en vigencia, ¿qué actos van a hacer ustedes para poder, digamos, rebatirla o para poder discutirla en otros escenarios, primero nacionales y seguramente luego internacionales? Sí, en realidad, bueno, nosotros lo que queda es plantear eventualmente una acción de inconstitucionalidad, aunque creemos que con este Tribunal Constitucional, con esta composición del Tribunal Constitucional va a ser un poco difícil porque aparentemente expresan criterios en contra del respeto a los derechos humanos, la libertad de Alberto Fujimori supone eso y otras decisiones que han tenido. Queda la posibilidad de plantear una propuesta de ley que derogue esta norma, ¿no es cierto? Es más, ya existe, tenemos entendido que la congresista Sigrid Bazán con su grupo parlamentario han presentado una norma para derogar esto, una propuesta legislativa, y también queda la posibilidad que tienen de pedir a los magistrados hacer control de constitucionalidad. La Constitución Política del Perú permite a los magistrados que control difuso, ¿correcto? Aplicar una norma. Esta norma vulnera la Constitución, independientemente de que no sean miembros del Tribunal Constitucional, por el solo hecho de ser magistrados, puedan hacer un control, lo que se llama en el derecho un control difuso. Decir, no, esta norma es contraria a la Constitución, por lo tanto no la aplico. Esa es una facultad de los magistrados. Y por eso, porque existía esta facultad, además, esta norma totalmente nefasta, incluso amenaza la independencia del Poder Judicial, porque dice, si los magistrados no la aplican, serán procesados. Es decir, viola la libertad y la posibilidad y la capacidad discrecional que tienen los magistrados, de acuerdo a la Constitución, de decidir si una norma, aún no siendo miembros del Tribunal Constitucional, decidir si una norma es contraria a la Constitución y por lo tanto deciden no aplicarla. Entonces, con ese argumento, si se presentan estas situaciones caso por caso, vamos a tener que plantear, los defensores de derechos humanos, los defensores de las víctimas, vamos a tener que plantear un control de constitucional al juez para que interprete y él diga si efectivamente la interpretación que le damos de una norma que está vulnerando un tratado internacional y que contraría los derechos humanos no se tiene que aplicar en el caso concreto, caso por caso. Doctor, hablemos ahora del caso Barrios Altos. Por favor, es necesario entonces que usted muy brevemente nos sitúe en el tiempo y en los hechos para luego hablar del caso. ¿Qué sucedió en el caso, digamos, qué sucedió que motivó el caso de este nombre Barrios Altos? Bueno, en el año 1991, el 3 de noviembre, un comando paramilitar, por llamarlo de alguna forma, que pertenecía en realidad al ejército peruano, pero que había sido planteado o formado de manera irregular,
entró a una actividad profundo, me parece, una pollada, algo así como nosotros lo conocemos aquí, y asesinó a más de 14 personas, entre ellas a un niño de 8 años, con un tiro en la frente. Pidió que se investigue, el fuero militar sustrajo la investigación y prácticamente los absolvió, luego una norma de amnistía, y bueno, tuvimos que los abogados de las víctimas recurrir al Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos en la región, que era la Comisión y la Corte Interamericana, y en el año 2001 la Corte Interamericana encontró responsable al Estado peruano de estas muertes al considerar pues que no había brindado garantías judiciales y no había respetado o procurado que se respete la vida de estas personas. Entonces se sentenció al Estado peruano, producto de esta sentencia se realizó otra investigación en el año 2010, el 1 de octubre, fue condenado el Grupo Colina por estos graves crímenes, varios, entre ellos el de Barrios Altos. En abril 7 del año 2009 fue condenado Alberto Fujimori por estos graves crímenes también, y luego fueron enviados a prisión. Sin embargo, se planteó un habeas corpus a la interna, y que el Tribunal Constitucional en el año pasado, en diciembre, estimó que el habeas corpus planteado, porque sí se debe aplicar el indulto humanitario que en su momento le otorgó el presidente Kuczynski, tenía que originar la libertad del señor Fujimori. La Corte Interamericana, a pedido nuestro, en ejecución de sentencia y en atribución correcta de sus funciones, le dijo al Estado peruano que no lo podía liberar, que eso significaba vulneración a la sentencia dictada por la Corte, y bueno, ya conocemos esa historia reciente, donde Alberto Fujimori finalmente fue liberado. Hemos recurrido a la Corte para decir que esta norma que se acaba de aprobar, de la que hemos estado hablando hace un momento, es una norma que también viola la Convención, viola la Constitución y viola la propia sentencia que está obligada a respetar el Estado peruano, y la Corte le ha dicho que efectivamente es así, pero el Estado peruano, constituido en este caso por su Congreso, ha procedido a promulgarla a pesar de esta resolución de medidas provisionales, cautelares de la Corte Interamericana. Entonces, un poquito, discúlpenme, es un poquito el resumen de cómo se han suscitado los hechos, y por lo cual nosotros además estamos solicitando que se aplique los procedimientos internos y se declara al Estado peruano que ha incurrido doblemente en desacato, y esto se ventile en la Asamblea de la OEA, ¿no?, de la Organización de Estados Americanos. Bien, doctor Velasco, le agradezco mucho su presencia en el programa y lo invito para una nueva oportunidad de poder discutir este tema. Muchas gracias. A usted, muchas gracias, hasta luego. Bien, queridos amigos, nos acompañó el doctor David Velasco, abogado del caso Barrios Altos, sobre el tema pues de que el Congreso promulgó la ley sobre alcance de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.